Vale, entonces, como medida de seguridad, chicos, bueno, en estos artículos encontré toda esta información, mencionan la solución dextrosa como un protocolo alternativo a la solución salina para prevención de la hipoglicemia en pacientes diabéticos. Sí tiene ciertas funciones, aunque sí cabe mencionar, chicos, que la precaución primordial va a ser que tanto la dextrosa como la solución salina son sustancias exógenas. Podemos tener una variable impresionante de secuelas o de efectos secundarios, más bien, corrijo, a la aplicación de este tipo de estas vías de administración, independientemente de la dosis o el volumen a meter. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas dos, sobre todo del tipo de paciente, o sea, la enfermedad basal que está teniendo el paciente va a ser primordial para saber si es indicado o no, como les había dicho incluso al inicio de la presentación. La ventaja que se tiene en la hemoterapia mayor es el uso endógeno, o sea, el uso de su propia sangre del paciente, lo cual nos va a prevenir alguna reacción adversa. Del uso de la propia sangre como vehículo, chicos. Caso contrario a la dosis administrada adentro del paciente. Siempre hay que dejar muy en claro que tanto la solución salina como la hemoterapia mayor, como la insuflación rectal o como la hemoterapia menor, van a empezar con dosis bajas, o sea, 5 microgramos, 4 microgramos, y poco a poco se van a ir aumentando para tener un método de adaptación por parte del paciente y una disminución de alteraciones o de efectos secundarios dentro de esta vía de administración. ¿Ok? Siempre lo vamos a hacer lo más seguro o lo más viable posible hacia el paciente y con la disminución de la probabilidad de algún efecto secundario o de alguna alteración dentro del metabolismo del paciente. ¿Qué pasa en dado caso si tanto en la solución salina como en alguna de las otras vías sistémicas genera una dosis alta? Voy a desencadenar una alteración tanto en la respuesta antioxidativa y un aumento de exacerbado en las vías oxidativas dentro del paciente. Si este paciente ya tenía un cuadro de estrés oxidativo moderado, vamos, una influenza, al yo descomponer o desestabilizar más bien los mecanismos antioxidantes, esta influenza puede avanzar incluso a cefaleas, puede avanzar a vómitos, a mialgias, a artralgias, o sea, ya una enfermedad un poco más fuerte debido a la alteración que yo le estoy presentando a mi paciente por la administración de estas vías. ¿Okay? Por eso es de manera dosificada de menos a más para una aceptación por parte del paciente de este tratamiento. En un paciente diabético compensado y medicado, la masa de glucosa, en este caso la solución dextrosada, administrada no superará la capacidad metabólica de utilización de la misma, o sea, vamos a prevenir un cuadro de hiperglicemia. Al contrario, vamos a acelerar el metabolismo de esta vía de administración. Ahora, ¿cómo funciona? El ozono induce una modificación del estado redox celular con una variación de la relación entre el NAD y el NAD+, elevando el primero. De hecho, la nicotinamina adenina, el que tiene el signo de más es reducida, el que tiene el signo, la letra H es oxidada. Entonces vamos a tener una elevación en la nicotinamina reducida, lo cual activa el ingreso de la glucosa a la vía glucolítica e inhibe dos efectos que se generan a nivel hepático: la gluconeogénesis y la glucogenólisis, la destrucción y la producción de nueva glucosa. Esto nos va a favorecer a su vez a un aumento en la aceleración del metabolismo del ciclo de Krebs, lo cual nos va a favorecer a un aumento de la energía o del ATP dentro de la mitocondria de la célula y vamos a generar un aumento de la utilización de los sustratos que tenía este paciente inhibidos por completo. Esto produce un incremento en la velocidad de la glucosa, del uso de esta glucosa, por parte de tejidos periféricos. Recordemos que la diabetes puede ser entendida como una hiperglucemia sistémica con cuadro metabólico de ayuno a nivel celular. Esto se dispone de glucosa, pero los tejidos no pueden utilizarlos. Hay un déficit de glucosa o un déficit energético a nivel tisular. Llámese el tejido que ustedes quieran, cardíaco, no importa, o muscular, no importa, está presentando un déficit glucolítico, bueno, un déficit de glucosa, y ese siempre va a ser el principal problema a nivel metabólico en un diabético. ¿Okay? El ozono, a través de la señalización de redox celular, modifica y redirige el metabolismo, puesto que además de estimular la glucólisis, estimula el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, tres procesos que ya los habíamos mencionado, que finalmente redunda en una recuperación. Esto es transitorio, chicos, hay que dejarlo muy en claro que es transitorio, del estado energético celular, pasando en un estado claramente catabólico, de ayuno celular,
a un estado anabólico. La diferencia entre los dos va a ser que el catabólico es únicamente destrucción sin ningún otro proceso en el cual generen un nuevo producto. El anabolismo, por otro lado, es la misma síntesis, pero con la producción de un nuevo producto energético, una enzima, la cual va a acelerar el proceso metabólico y en vez de destruirlo, va a favorecer a su reciclaje prácticamente. Este estado anabólico permite una mejor utilización de los sustratos, principalmente de la glucosa. ¿Ok? Aquí en la presentación, chicos, yo los dividí en dos efectos primordiales, porque tienen muchísima relación en sí, el efecto metabólico y el efecto inmunomodulador que presenta el suero ozonizado. Dentro del estrés oxidativo tenemos nosotros 5 grados, empezando desde el grado 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí están sus 5 grados de estrés oxidativo. El grado 0 son enfermedades convencionales, como una influenza estacional o una gripe estacional. Así sucesivamente, un grado 2 podríamos estar hablando que es una fractura, un esguince, por ponerles un ejemplo. Un grado 3 ya estamos hablando que es una diabetes tipo 1, tipo 2. Un grado 4 serían evento vascular cerebral, hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico, cáncer y VIH. O sea, van aumentando el grado de lesión, la severidad de la enfermedad va aumentando conforme el grado de estrés oxidativo. Nosotros podríamos estar hablando que el suero ozonizado está indicado para tanto a un grado de estrés oxidativo mínimo, un grado 0, como un grado de estrés oxidativo alto, un paciente con diabetes tipo 2 o un paciente con cáncer. Obviamente el objetivo cambia en cada uno de ellos y la vía de administración y lo mismo que la dosificación, ¿ok? No solo ustedes recuerden que van a tener al suero ozonizado, también presentan ustedes a la insuflación rectal, a la hemoterapia mayor, a la menor o incluso vías locales o vías tópicas como es el aceite, el jabón, el uso del agua ozonizada para ciertos trastornos que pueda presentar este paciente. Toda enfermedad sistémica, chicos, siempre conlleva un trastorno metabólico. Este trastorno metabólico también conlleva un trastorno energético y a un trastorno inmunológico. Entonces es importante siempre recalcar que en todas estas enfermedades, nuestro objetivo siempre va a tratar de regular el sistema antioxidativo, el sistema inmunológico y el sistema energético. ¿Okay? Estos tres siempre van a estar en conjunto, ya sea para la producción de manera exacerbada de especies reactivas de oxígeno, que son los que generan el estrés oxidativo, o lo van a regular. O sea, vamos a tener un equilibrio entre el estrés oxidativo y la antioxidación o la prevención del aumento del estrés oxidativo y de la producción descontrolada de especies reactivas de oxígeno. Y para eso sirve este tipo de terapias. Esta activación de estos ciclos de la fosforilación, de la beta-oxidación, del ciclo de Krebs y de la glucólisis va a provocar a nivel sistémico que no se asocie hiperglucemia en un paciente diabético. Al contrario, lo va a tener compensado y tratado convenientemente. También esto se puede llevar a cabo con la administración de suero dextrosado al 5% de manera ozonizada. Existen ciertas cuestiones adicionales a tener en cuenta. La aplicación de ozonoterapia a una solución de glucosa lo que va a producir es una pequeña parte se oxide. A otros componentes de este modo se introducen de manera intermediaria y más fácilmente se van a utilizar. Lo que quizás también operen de cierta participación en la señalización metabólica. La señalización metabólica va a ser prácticamente dónde se encuentran los déficits metabólicos, va a haber esta señalización y ahí directamente se va a ir el efecto para acelerar el proceso metabólico. ¿Ok? El ozono o sus intermediarios de reacción también poseen poder oxidante adecuado, siempre y cuando se administre una dosis adecuada. Estos van a estimular la utilización de hidratos de carbono como fuente de energía, lo mismo que el ciclo de Krebs, invirtiendo el cuadro clásico de elevada tasa catabólica de proteínas y de ácidos grasos con este fin. El ozono, de hecho, tiene reacciones o su poder oxidante selectivo. Recordemos que siempre se va a alinear, o siempre se va a activar, o siempre se va a metabolizar con ácidos grasos de cadena larga, o ácidos carboxílicos de cadena larga, o ácidos grasos poliinsaturados, como lo quieran llamar. El efecto es inmediato. Una vez teniendo contacto con estos ácidos grasos que se encuentran en sangre, en microsegundos ustedes van a tener la producción de ozónidos. Los ozónidos se dividen en dos, ozónidos primarios y ozónidos secundarios. Los ozónidos primarios liberan lo que es peróxido
peróxido endógeno. El peróxido en sí, chicos, es lo que genera todos los efectos que estamos viendo dentro del ozono a nivel intracelular. El peróxido lo que va a hacer es una permeabilidad de la membrana celular, aunado a esto la solución salina. Teniendo mayor permeabilidad de la membrana, hay mayor introducción de ciertos activos, como es el oxígeno o los nutrientes necesarios para el crecimiento o para la prevención de la hipoxia tisular. Esto es en segundos, repito. Y esos serían los ozónidos primarios. Los ozónidos secundarios ya liberan óxido nítrico a nivel de la capa vascular, o sea, a nivel de una arteria o de una vena, lo cual permite un efecto dentro de la sangre que se le llama efecto reológico. El efecto reológico se da en el eritrocito, en el cual prácticamente se hace muchísimo más flexible y disminuye la probabilidad de ruptura eritrocitaria. O sea, disminuye la probabilidad de apoptosis, una apoptosis descontrolada por parte del eritrocito. Al hacerse más flexible, permite mayor absorción por la permeabilidad de la membrana del eritrocito y aumenta su metabolismo y la captación de oxígeno. O sea que estamos hablando también de una disminución de hipoxia a nivel tisular y a nivel sistémico. ¿Okay? El mismo principio que están viendo aquí se utiliza en cualquier tipo de enfermedades. Básicamente, todas las enfermedades nos van a generar hipoxia, llámese respiratoria, cardíaca, metabólica, neurológica. Entonces, si estamos hablando de un cuadro hipóxico, podríamos estar hablando que el ozono, tanto la solución ozonizada como las demás vías de administración, nos pueden favorecer a un aumento en la oxigenación tisular y la disminución de la isquemia tisular o del daño o destrucción tisular provocada por un cuadro hipóxico. ¿Ok? Cabe recordar también que el metabolismo se encuentra regido por dos relaciones fundamentales que se determinan a través de los flujos. Estos dos flujos o estas relaciones van a ser de nuevo en la nicotinamida reducida y en la nicotinamida reducida y oxidada, perdón, o el estado de óxido-reducción, la relación de adenosin-trifosfato o ATP y de la relación de ADP o adenosin-difosfato, o incluso el estado energético basal del paciente. Aquí lo que les quiero dar a entender, chicos, es que para valorar o para generar un buen tratamiento se utilizan los estudios clínicos. Para nosotros aterrizarlo de manera más exacta, el grado de estrés oxidativo, tendríamos que estar pidiendo un estudio de oxidación de lipoproteínas, incluso hasta oxidación mitocondrial, o sea, oxidación del ADN. Estos ya son muy específicos porque son marcadores de oxidación de ciertas estructuras. Estos marcadores nos van a mencionar qué tan oxidado está el paciente. Si el paciente no tiene acceso a este tipo de estudios, que tienen muchísima relación con lo que acabo de mencionar en cuestión al metabolismo, lo que vamos a nosotros a utilizar es la enfermedad basal y el estado general del paciente, o sea, la historia clínica. Podemos complementarlo con estudios de gabinete, o sea, química sanguínea o examen general de orina. Nos van a brindar también un poco más de seguridad en cuestión del tratamiento que vamos a utilizar y la vía de administración. A nivel del organismo entero, la coordinación entre los diferentes tejidos se ejerce también a un tercer nivel, a un hormonal o endocrino metabólico. El equilibrio entre estos tres determinantes, el nivel hormonal, el nivel endocrinológico también y el nivel metabólico, son los que dictan un proceso que siempre vamos a tratar de buscar en el paciente, la homeostasis o el equilibrio en cualquiera de estos sistemas. Estos tipos de sistemas, al mencionar el estrés oxidativo, también se ven influenciados en una alteración, o sea que se pierde la homeostasis. Aquí cabe mencionar también, chicos, que dentro de una lesión, hablando meramente de un cuadro crónico, que es en un diabético, que es en un paciente con EPOC, que es en un paciente con enfermedades ya de largo tiempo, vamos a tener también un principio de homeostasis. Ya sé que suena un poco raro, ¿cómo puede haber equilibrio dentro de una alteración? Solo que tiene otro nombre, es un proceso de adaptación por parte del paciente. Es por eso que un paciente hipertenso o un paciente diabético descontrolado puede llegar a vivir 10, 15, 20 años sin el uso del medicamento por este sistema de compensación que está teniendo el paciente dentro de su organismo. Obviamente esta compensación le está favoreciendo el estrés oxidativo y el aumento de especies reactivas de oxígeno, pero lo está teniendo, en equilibrio hasta que se presente una mayor lesión celular y esto ya pierda de nuevo el equilibrio que está teniendo, entre comillas, dentro de una lesión,
o sea, una agudización o una cronificación de esta alteración metabólica, endocrinológica, o energética o inmunológica que esté presentando el paciente, y ahí es donde nos puede llevar a una falla multiorgánica. Nosotros con el ozono vamos a volver a hacer incidencia, o sea, vamos a volver a alterar esta homeostasis o esta adaptación que está teniendo el paciente, y lo que esperamos es que tenga todo lo contrario, o sea, su homeostasis ya la lleve a un equilibrio donde tratemos de que sea lo más sano, por ponerlo entre comillas, posible, o lo más equilibrado sin llevarlo a una alteración donde genere mayor lesión celular. Ese sería el objetivo. Este objetivo se lleva a cabo mediante estos estudios que acabo de mencionar, la química sanguínea y el examen general de orina o los demás estudios de gabinete. O sea, se tiende a monitorizar constantemente a este paciente para ver en ciertos parámetros como la hemoglobina glucolizada, como en triglicéridos, en colesterol, si ha aumentado, si ha bajado. Ahora, nosotros también cabe mencionar, chicos, que la solución salina no es la única respuesta al paciente. Ninguna de las vías sistémicas va a ser lo que va a hacer todo el efecto. El paciente también tiene que hacer un cambio, en este caso un cambio de hábitos alimenticios y el mínimo ejercicio que se pueda realizar, aunque sean 30 minutos diarios, y ahí es donde vamos a tener todavía mayor efecto en el paciente, o sea, mayor beneficio. No podemos vender este tipo de tratamientos o no podemos promover este tipo de tratamientos como una panacea. Ni siquiera es un tratamiento que cura, o sea, lo único que hace es una calidad de vida. Al hacerlo calidad de vida, solamente mejora al paciente en ciertos aspectos que tiene déficit. Este déficit se va a empezar a regular y nos vamos a mejorar la calidad de vida del paciente, pero no podemos hablar que con un suero ozonizado o nueva hemoterapia mayor vamos a eliminar diabetes o vamos a quitárselo, eso es imposible. Lo mismo con un cuadro oncológico, lo mismo con un cuadro de hipotiroidismo. ¿Okay? Ahora, eso es en un efecto metabólico. Por otro lado, tenemos el efecto inmunomodulador, que sería lo que hoy nos atañe un poco más. El ozono como tal no tiene receptores. El mecanismo farmacológico genera el indirecto a través de sus mediadores. La respuesta es tardía, por eso el número de sesiones. O sea, en una mayor, menor o rectal o suero, vamos a tener siempre 20 sesiones porque este mismo proceso adaptativo y este mismo proceso de reacción inmunológica o de inmunomodulación va a ser tardía. Al hacerlo tardío, es poco a poco, por eso es una dosis escalonada. ¿Dónde vamos a tener mayor incidencia? En la activación de mecanismos de transducción de señales nucleares. Estas señales nucleares son los NRF2 y síntesis de diversas proteínas, como la superóxido dismutasa, como la catalasa, como, bueno, entre otros, el glutatión, por ejemplo, que estos son antioxidantes, chicos. Y esta síntesis de antioxidantes es lo que nos va a favorecer al esquema de equilibrio entre la reducción, el óxido reducción y la capacidad antioxidativa que está presentando el paciente. La respuesta es dependiente de los mecanismos de transducción de señales nucleares, como son el factor nuclear eritroide 2, que es una proteína de gran alcance y está situada dentro de cada célula del cuerpo y que es activada por el activador NRF2. Este es inductor de ciertas proteínas, de síntesis de ciertas proteínas, como son superóxido dismutasa, catalasa y la hemoxigenasa 1, etcétera, 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 etcétera. O sea, aquí dentro de nuestra inmunomodulación, chicos, el factor nuclear eritroide 2 es el factor que se debe de activar mediante la estimulación de la hemoterapia mayor, de la hemoterapia menor o del suero ozonizado, en este caso de la solución salina ozonizada, para poder generar una respuesta de inmunomodulación en el paciente, incluso una capacidad ante ciertos virus de capacidad viricida. Bueno, metiéndome un poquito en esta capacidad viricida, chicos, hablando por ejemplo COVID-19, la cápside o la cápsula donde se encuentra el virus como tal, o sea, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, no sobrevive sin ciertos procesos metabólicos, ¿okay? O sea, necesita de ciertos sustratos. Si no mal recuerdo, son sustancias sulfatadas las que necesita el virus para poder sobrevivir y poderse replicar incluso. El ozono a nivel sistémico, o sea, llámese solución salina, hemoterapia mayor, hace una síntesis de estos grupos sulfatados, o sea, los reduce, eliminando la probabilidad de replicación viral. Esto nos habla que el virus puede ser detenido o disminuir el avance del virus
con el uso de vías sistémicas. La destrucción de la cápside del virus, en teoría, en ciertos artículos de bibliografía española mencionan que el peróxido, que es un resultado de la síntesis de ozono con ácidos grasos libres, es lo que destruye la cápside, o sea, destruye prácticamente al virus. Ajá. Según esta bibliografía o según este artículo, el ozono sí tiene esta capacidad de destruir al COVID-19. Desafortunadamente, chicos, no se tiene como tal un estudio tan amplio, con un gran número de casos donde se vea el beneficio del ozono, por lo cual solo lo podemos mencionar de manera profiláctica, en un paciente con COVID-19 para inmunorregulación. En el caso de un paciente post-COVID, con secuelas pulmonares, con fibrosis pulmonar, con trastornos propios, con hipoxia tisular, ya podríamos estar hablando de un tratamiento, pero va localizado hacia la hipoxia tisular, como se los había mencionado anteriormente. Un aumento en el metabolismo de este paciente que ya está presentando alteraciones y disminución de oxígeno o de incluso del transporte de gases, o sea, de la entrada de oxígeno y de la salida de dióxido de carbono, lo cual nos puede llevar a una hipoxia tisular y nos lleva a una isquemia, a una destrucción de estos tejidos, principalmente los pulmones. Podríamos estar, ahí sí tiene una incidencia, ¿ok? Pero de manera profiláctica también se ve de manera preventiva. En una fase viral, chicos, no podríamos, es lo que menciono, no podemos estar hablando que lo detiene por completo o lo erradica, por el número de casos que se han llevado en estos estudios, que no son a gran escala, y aparte que en el mismo artículo lo menciona, es en contados hospitales donde están aplicando este tipo de tratamientos, principalmente cuidados intensivos. El ozono en contacto con los componentes del suero, como son las membranas celulares de la sangre, genera agentes oxidantes, tales como el peróxido de hidrógeno y los alquenales. Estas partículas son los que les mencioné hace un momento, que son los ozónidos primarios, los ozónidos secundarios, la presencia de peróxido de hidrógeno y los alquenales. El peróxido de hidrógeno desencadena vías bioquímicas en las células de la sangre, mientras que los alcalenos, después de la infusión de la solución ozonizada en el donante, actúan sobre una variedad de células. Aquí tenemos incluso un esquema donde tenemos el ozono, hace interacción con el plasma, el peróxido de hidrógeno va indicado en eritrocitos, leucocitos y plaquetas, mientras que los alquenales van hacia el endotelio, las células parenquimales e incluso el hipotálamo, que son ciertas estructuras, o son estructuras más bien, que tienen muchísimo que ver también con una respuesta inmunológica exacerbada o moderada. Estos mediadores, los peróxidos, los alquenales, oxidan los residuos de la cisteína, de la molécula KEAP1, que van a estabilizar al NRF2, incluso lo van a liberar, ¿ok? El KEAP1 también es una célula inmunológica, la cual tiende a regular esta transmisión de inflamación o de desinflamación, o sea, un agente inflamatorio y un proinflamatorio y un antiinflamatorio. Una vez liberado, migra hacia el núcleo celular y se une al ADN, en lugar de el electrófilo respuesta elemento, o EPR, que es el maestro regulador de todo el sistema antioxidante que se encuentra en todas las células humanas. Aquí ya estamos hablando incluso de cómo es que se modula dentro de la célula, a través del EPR, es donde se va a empezar a modular el conjunto de células para generar una respuesta inmunológica controlada y moderada. El mismo efecto podríamos estar hablando, chicos, que es lo que va a generar la inmunoterapia menor, o sea, la hemoterapia menor, a este tipo de niveles. Ahora, por efectividad, chicos, desafortunadamente también la solución salina tiene muy poca bibliografía y casi la gran mayoría de ozonoterapeutas se ha quedado con la idea de la flebitis, de la tromboflebitis que puede llegar a generar y del aumento de estas sustancias cloradas, que repito, ya se ha visto que por sistema de amortiguamiento dentro del mismo cuerpo y por el tipo de paciente que tienes o la enfermedad basal que presenta tu paciente, es el tipo de respuesta que puede llegar a él. Ya sea una producción exacerbada de hipocloritos, lo cual nos va a generar sustancias cloradas, lo cual nos va a generar daño tisular permanente. Aquí incluso me llega a la mente cuando estaban utilizando el dióxido de cloro, que también favorece a sustancias cloradas. Si se combinan los dos, estaríamos hablando que nos va a generar daño tisular grave. O sea, este tipo de terapias combinadas oxidantes, vamos a llamarlas así, si se hacen en un conglomerado,
O sea, en la misma sesión yo meto suficientes terapias oxidantes, mi paciente no va a tener la respuesta que yo espero, que mediante una terapia oxidativa moderada y controlada me dé una respuesta antioxidativa. Al contrario, voy a favorecer o desencadenar un mayor número de sustancias oxidativas y me va a generar mayor daño en el paciente. Ahora, ¿qué dosis vamos a utilizar en la solución salina? Por regla, que este es un método ruso, chicos, y me voy a basar igual en el método ruso, se utilizan concentraciones en solución que fluctúan entre 1 y 3 microgramos por mililitro. Si nos vamos a dosis baja, media y alta, la baja la tenemos a 1 microgramo por mililitro, 2 microgramos por mililitro y 5 microgramos por mililitro. Los rusos también lo utilizan como en fórmula, por kilogramo. 1 microgramo por kilo, 2 kilogramos por kilo, 5 microgramos por kilogramos. Ajá. O sea, se debe de hacer una conversión. La dosis que recibirá el paciente son dosis bajas, aquí ya se hizo la conversión, esto ya viene de cajón también, 0,4 microgramos por mililitro, se usan para elevar el sistema inmunológico en enfermedades del sistema cardiovascular, ginecobstétricas, como por ejemplo prevenir la toxemia del embarazo en su primer trimestre y la hipoxia fetal en el tercer trimestre. ¿Okay? Podemos indicarlo en embarazadas. En opinión personal, chicos, después de haber leído todo, a pesar de que lo da la Asociación Rusa de Ozonoterapia, yo no recomiendo el uso del suero ozonizado en embarazadas. Ningún tipo de dosis, ni dosis media, ni dosis baja, ni dosis alta. Únicamente a pacientes que tengan inmunodeficiencia o trastornos en la inmunomodulación o respuestas exacerbadas a nivel inmunológico, o sea, asma, rinitis, sinusitis, secuelas de COVID-19, EPOC, enfisemas, o sea, ese tipo de pacientes, eczemas, dermatitis, acné, que es una respuesta exacerbada dentro del sistema por una inmunosupresión, una respuesta dermatológica a la entrada de una bacteria. O sea, este tipo de lesiones donde se vea comprometido el sistema inmunológico por deficiencia o por respuesta exacerbada, adelante. En una embarazada no lo recomiendo, ¿ok? Dosis medias, 0,8 microgramos por mililitro, se usan en la endotoxemia y enfermedades inflamatorias crónicas de diferente etiología. Por poner un ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Dosis altas, 2 microgramos por mililitro en el tratamiento de enfermedades infecciosas, en dermatología e incluso hasta en pacientes quemados. En el caso de los pacientes quemados, es posterior a la quemadura, no después de toda la fase del paciente intrahospitalario, sino, no nos esperamos a que pase toda la fase intrahospitalaria, sino dentro del hospital podemos utilizar el suero ozonizado. Este caso sería para el restablecimiento del volumen hídrico, prevención del choque hipovolémico y a nivel tópico, disminución o reparación o aceleración de la reparación de la quemadura. Depende también del grado de la quemadura. Este método, que vamos a utilizar, déjenme ver si no me salté algún párrafo. No, quemados. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste en hacer burbujear la solución salina de forma simultánea durante la infusión intravenosa. El exceso de gas se elimina de la botella a través de una aguja larga conectada a un destructor de ozono. Vamos a tener una botella. Vamos, les voy a poner el ejemplo con esto. Vamos a tener una botella. Dentro de esta botella vamos a tener 3 llaves. Incluso ahorita lo van a ver ustedes en una imagen. Estas 3 llaves, chicos, aquí lo voy a hacer ahorita con 2. Una va a ir hacia el ozono, otra va a ir hacia el paciente y una tercera... A ver, aquí está. Vamos, y una tercera va a ir hacia el destructor. Se le llama o se le conoce como el método de las 3 llaves. Uno va a estar ozonificando la solución salina. El otro va a estar llevando la solución salina hacia el paciente y el otro va a estar destruyendo el exceso de ozono dentro de la misma cápsula. Ajá. Este destructor, chicos, puede ser en una cajita o puede ser incluso conectar esta vía y llevarlo hacia otro vaso donde lo va a estar destruyendo constantemente o incluso al aire. ¿Ok? Si estuviera al aire es un poquito más riesgoso, chicos, porque todo el tiempo estarían ustedes inhalando el gas. ¿Ok? El exceso de gas se elimina de la botella a través de una aguja larga conectada a un destructor de ozono. ¿Ok?
Cuando se utiliza el método de las 3 agujas, la concentración de ozono en la solución es cerca del 25% de la concentración de ozono que sale del generador. Y aquí están las 3. Espero si se vea la imagen. Vamos a tener una, la que entra el ozono, esta sale hacia el paciente y esta sale el ozono hacia el destructor, hacia la bolsa. La del centro va hacia el paciente y la de la derecha, izquierda-derecha, que va hacia abajo en la flecha, ese va hacia el destructor. O sea, es un efecto simultáneo de estas 3 llaves. Cabe mencionar que en este método, en este protocolo, les queda un 25% remanente de la solución o de la dosis total del paciente. ¿Ok? Ahí. Ahora. La infusión se hace a temperatura ambiente para aumentar su estabilidad y capacidad de saturación de ozono. Ojo, aquí cuando hay temperaturas altas, el ozono es altamente reactivo al calor, chicos. Entonces, si yo estoy viendo o estoy teniendo dentro de mi consulta, es un espacio cerrado, no se encuentra ventilado, que también no se indica en un espacio cerrado el uso del ozono, se va a mantener la temperatura, puede aumentar 1 grado centígrado, vamos, si está la temperatura ambiente a 26, 27, por el aumento por lo cerrado que está aquí en la zona, pues a 28. El ozono va a estar reactivo al calor, entonces su tiempo de duración o su tiempo de efectividad va a empezar a disminuir conforme el aumento de la temperatura. ¿Qué se sugiere aquí, chicos? Si no van a utilizar la solución salina, tampoco les voy a sugerir, burbujen 5 soluciones, 10 soluciones salinas y guárdenselas en su refrigerador. No, porque pues prácticamente tendrían que volver a perforar o se les puede salir por lo mismo de la perforación, no tiene como mucho chiste. Háganlo al momento, pero sí tengan fría la solución salina, o sea, métanla en un refrigerador y cuando la vayan a utilizar, retiren, conecten y hagan este método de las 3 llaves. El burbujeo durante 10 minutos se va a llevar a cabo. Después se infunde la solución salina por vía intravenosa, o sea, se canaliza al paciente y se utiliza la vía intravenosa durante 15 a 30 minutos bajo un burbujeo constante. Aquí, chicos, nada más tenemos que tener muchísimo cuidado con la entrada de burbujas hacia el paciente para evitar un émbolo gaseoso. ¿Ok? Bueno, hay ciertos equipos que son muy viables para el paciente, o sea, disminuyen la probabilidad de la entrada de una burbuja adentro del paciente, o sea, disminuyen la probabilidad de un émbolo gaseoso. Una vez que la solución se prepara, debe infundirse tan pronto como sea posible, porque el ozono se descompone rápidamente, como se los había mencionado. De hecho, ya cuando ustedes terminen la concentración, o sea, terminen su burbujeo, ya van a ir a la mitad de la solución salina. Cabe mencionar, chicos, también que son 250 mililitros, entonces no es una gran cantidad, pero tampoco es una cantidad mínima. Probablemente este paciente, si tiene alguna otra alteración, como es diabetes descompensada, hipertensión descompensada, cardiópata, tenga efectos secundarios. Tengan mucho cuidado con el tipo de pacientes que ustedes vayan a utilizar este tipo o vía de administración. ¿Ok? Por último, chicos, tenemos lo que les había mencionado. Después de esta vía de administración, después de los 5 minutos de la infusión de la intravenosa, la concentración de ozono en la solución cae en un 17%. Si lo dejamos 10 minutos sin dejar pasar, 29%, 15 minutos, un 37%, 20 minutos, 43%, y 25 minutos hasta un 46%, y de hecho así sucesivamente. El tiempo máximo, chicos, que ustedes tienen para pasar la solución salina por esta disminución paulatina que se tiene son 40 minutos para que no llegue a 0. Aunque ustedes digan, la pregunta aquí sería, bueno, ok, ya lo canalicé, ya estoy introduciendo la solución salina. ¿Qué me asegura que en estos 10 minutos no caiga, o en los primeros 5 minutos, no caiga en un 17%? Tiende a hacerlo, chicos. Lo importante aquí es que ya ustedes, teniendo canalizado a su paciente, inmediatamente tiene interacción con el ozono. Aunque disminuya el porcentaje de concentración de ozono, ustedes van a tener ya dentro del paciente esta estimulación que acabamos de mencionar hace rato en los efectos metabólicos y en los efectos inmunomoduladores por parte del paciente. ¿Ok? Entonces, chicos,
¿Alguna duda que tengan hasta ahorita con este tratamiento, con esta presentación? ¿Alguna duda que tengan con la dosificación, con la pérdida de concentración, con las indicaciones que se están mencionando ahorita de esta terapia, con las contraindicaciones? Isa, César, ¿alguna duda hasta ahorita? Creo que sí. Permítanme. Me lo pueden hacer llegar por mensaje si tienen alguna duda. Con los que se tienen, bueno, más bien aquí no es tanto resistente a la glucosa, es resistencia a la insulina. Es diferente. La resistencia a la insulina se da por un trastorno dentro de la segregación del páncreas y puede ser una diabetes tipo 1. Ajá. En la tipo 2, ya cuando hablamos de resistencia a la insulina, quiere decir que la hiperglicemia o la hipoglicemia que está presentando mi paciente se cronificó y ya está empezando a tener trastornos dentro de la segregación de insulina y ya está presentando insulinoresistencia, que es la presencia de acantosis nigricans, que es cuando ya los están inyectando. En el caso de su compañera, que me está mencionando usted, el objetivo sería una regulación de la glucosa, no tanto de la insulina. O sea, si está teniendo hemoglobina glucolizada de 200 unidades, tratar de regular en ayunas, tratar de regular lo que en ayunas sea a 100, a 105, 110 unidades, que sea lo más normal posible. Con el hipotiroidismo estamos haciendo influencia a nivel del hipotálamo y a nivel endocrinológico. O sea, estaríamos acelerando su proceso metabólico, que es un problema muy común en el hipotiroidismo, lo mismo que en el síndrome de Cushing. En el caso del hipertiroidismo, no se puede utilizar ninguna de estas vías de administración. Las edades más propicias a la aplicación del suero sonizado es de 18 años para arriba, dependiendo de la enfermedad basal. ¿Ok? En la edad tope, estamos hablando de entre 50 y 60 años, Isa. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad se tiende a tener ya más incidencias en enfermedades crónico-degenerativas, aumento de la cronificación de enfermedades metabólicas o incluso algunos riesgos de enfermedades cardíacas. Y por eso ya no se utiliza por arriba de esas edades, de 60 años. Y es por arriba de los 18 años. Obviamente también por la invasión. Ahora, no quiere decir que ustedes a todos los van a generar para solución salina para todos. Depende de la valoración del paciente. En problemas gástricos, no. Sugeriría yo ahí una insuflación rectal, mejor, más que la solución salina. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos, de la presentación de hoy? Bueno, César me menciona que ninguna. Isa, ¿alguna otra duda? Ok, perfecto, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la presentación. Ya vimos generalidades de la solución ozonizada, beneficios que se presentan dentro de la misma. Si tienen más dudas, bueno, Isa en su caso, pues ya me las puede hacer saber. César, bueno, conforme tengamos un poquito más de seminarios, vamos a aclarar un poquito más de dudas. El material en el que me basé, chicos, es de la Asociación Española de Ozonoterapeutas, la EPROMO. Lo pueden buscar como suero ozonizado, método ruso de suero ozonizado, y van a encontrar el artículo. Ahí viene toda la información de donde yo me basé. Y se pueden, pueden leerlo para mayor interés de ustedes. Ayuno o dieta blanda. ¿De qué me habla, Isa? ¿Antes, después o durante? ¿De qué me habla? ¿Del ayuno o la dieta blanda? El ayuno, de hecho, no se recomienda. Lo mencioné al inicio. No se recomienda ninguno de los dos. O sea, la dieta blanda pues, no tiene incidencia en el suero ozonizado. El ayuno no se recomienda en pacientes diabéticos porque ese es el problema de ellos, que si hacen ayunos extenuantes, baja la glucosa y les puedes generar un trastorno metabólico. Entonces, no se recomienda el ayuno. Ojo, tampoco se le va a recomendar al paciente que coma en exacerbación, que tenga una dieta balanceada. ¿Ok?
En dado caso, ahorita que mencionó su compañera lo de la dieta, si ustedes se equivocaron de dosis, pues se pasaron, utilizaron 5 microgramos por mililitro o 10 microgramos en la solución ozonizada, para disminuir los efectos secundarios de la aplicación, serían vitamina C. Ajá, o sea, sería el ácido ascórbico, ya sea de manera oral o de manera intravenosa. Sugeriría ahí de manera oral, para no hacerlo como con tanto volver a picar al paciente o volver a hacer un método invasivo en él. 2 miligramos de ácido ascórbico, que es la tableta del Redoxon, perdón, por vía oral, y así inhiben por completo el efecto del suero ozonizado. Aquí especifico, suero ozonizado. Lo mismo pasa con la hemoterapia mayor, la hemoterapia menor o la hemoterapia, la insuflación rectal. ¿Okay? Con cualquiera de esos 4, 2 miligramos de redoxón o de ácido ascórbico por vía oral y se elimina por completo el efecto adverso. Al final de cuentas, estamos hablando de microgramos, pero sí podemos llegar a desencadenar una alteración en los sistemas antioxidativos si nos pasamos de la dosis. Lo mismo puede pasar con las sustancias cloradas si tenemos un aumento de la dosis y ahí es donde se puede generar flebitis. ¿Cuáles son los síntomas si les cae mal el suero ozonizado? Dolor de cabeza, mialgias, artralgias, bueno, dolor muscular, dolor articular, cefaleas, cansancio, mucho cansancio. Esos serían los efectos secundarios en la aplicación de dosis altas de la solución ozonizada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Bueno, si no tenemos más dudas, chicos, entonces espero les haya gustado el seminario. Es cortito, es conciso. Espero y haya llenado ciertas dudas que ustedes tienen en cuestión al suero ozonizado. Y bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes y que tengan excelente tarde.